La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que estén sintonizando esta programación. Bienvenidos sean todos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado, y hoy tenemos otro tema muy importante preparado para ustedes. El tema de esta mañana lleva por título El Papa es el Anticristo. Pero mis queridos hermanos, antes de entrar en ese importante tema, como de costumbre, vamos a pasar al trono de la gracia para poder comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que mis queridos hermanos, en estos momentos oramos. Padre Santo y Padre Bueno, alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre en esta hermosa mañana. Nuevamente venimos delante de tu divina presencia, dándote gracias por todo lo que recibimos de ti, por tu invariable amor y por la sabiduría del Espíritu de Cristo. Te damos gracias por la temática de hoy y te pedimos que sea de bendición para tu pueblo, pues los titulares nos dejan saber que se está acabando el tiempo y por lo tanto te pedimos que muchos puedan conocer esta importante verdad, que puedan tomar las medidas y decisiones necesarias que correspondan al conocer esta verdad y que se puedan amparar en la justicia de Cristo y en su expresa voluntad. Te pedimos, Padre, que ayudes a tu pueblo a vivir a la altura de tu verdad para que sea santificado por ella y para que pueda dar un fiel testimonio que guíe a toda verdad. Te pedimos, Padre, que nos llenes de tu amor para que podamos reflejar plenamente a Cristo y para que podamos ser pescadores de hombres efectivos que conducen a la vida eterna y fortalezcan tu reino. Y también, Padre, te pedimos que tu pueblo que aún está en las denominaciones que comprenden a Babilonia, que puedan salir a tiempo y se puedan preparar para recibir a tu Hijo, que vendrá sobre las nubes del cielo para rescatar a los que aceptaron gustosamente tu perfecta redención. Te pedimos que nos dirijas de principio a fin con tu poder y bendición. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas, dándote la gloria y la honra por toda la eternidad. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio y ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en Primera de Juan capítulo 2 versículos 18 al 24, donde allí nos dice la santa palabra de Dios. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo
tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Y si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que advierten al mundo acerca del verdadero anticristo y su obra nefasta, que echa la verdad por tierra para que el Padre y el Hijo no puedan finalizar su obra. En el programa de hoy vamos a presentar el señalamiento que hacen las Sagradas Escrituras directamente en cuanto al personaje o sistema que obraría en directa oposición a Dios y a su Cristo, para que no tengamos dudas de que el Papa es el anticristo. Si ponemos especial atención a lo que fueron nuestros versículos de introducción, notaremos que Juan especifica en 1 de Juan capítulo 2 versículo 20 que los receptores de su correspondencia tenían una cualidad muy importante y particular. Tenían la unción del Santo, alabado sea su santo y precioso nombre. Ahora, si usted busca este versículo entre los comentadores bíblicos más prominentes, notará que la inmensa mayoría, por no decir todos, comprende equivocadamente que Juan entendía que ellos habían recibido al tercer ser desconocido de la mentira de la Trinidad. Por lo tanto, inmediatamente usted puede saber que las palabras de Juan fueron sacadas totalmente de contexto al atribuírselas a otro ser, aparte del Padre y del Hijo. Y esta obra nefasta fue llevada a cabo directamente de parte del anticristo, siendo que esta es doctrina fundamental de Roma, sobre la cual están basadas todas sus demás doctrinas y que ha sido desde su comienzo la doctrina predilecta ecuménica del cristianismo apóstata. Por eso vemos que Juan dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 18, así ahora han surgido muchos anticristos, siendo que esta es la doctrina que debes aceptar si quieres ser parte del movimiento ecuménico. El mismo versículo nos deja saber que vivimos en los últimos tiempos. Esto lo vemos en la misma denominación adventista cuando pasa de la apostasía alfa, comenzando en los tiempos de los pioneros, a la apostasía omega cuando hoy publican sus andanadas agarrados de la mano de Roma. Este hecho da un sentido especial a lo que Juan expone en el siguiente versículo, en 1 de Juan capítulo 2 versículo 19, cuando dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y obviamente los que defienden lo indefendible dirán que estoy estirando los hechos exageradamente. Pero la verdad del asunto es que los que salen de la verdad del Padre y del Hijo salen de la fe una vez dada a los santos. Y entre los adventistas salieron de la fe de los pioneros. Hoy, para ellos asegurarles al mundo que ellos son los adventistas genuinos, ellos se apoyan en el gobierno para implementar derechos de autor y así autoproclamarse los adventistas verdaderos, mientras se besan y abrazan con el anticristo, o sea, el Papa de Roma. Por lo tanto, la parte final de la frase expuesta por Juan se cumple en ellos cuando dice, pero no eran de nosotros, porque no están en la fe una vez dada a los santos, que es la fe de los pioneros adventistas, sino que han abrazado la mentira fundamental del anticristo. Aunque hay muchos anticristos porque creen igual que el anticristo, ciertamente hay un anticristo individual que actualmente está dirigiendo al mundo para recuperar la supremacía perdida.
Ahora, con relación al título descriptivo que Juan le da a este personaje maligno, la palabra anticristo con su significado es lo que nos ayuda a identificar correctamente a este individuo. Anticristo, que viene de la palabra griega anticristos, quiere decir oponente de Cristo o en lugar de Cristo. Aunque ambas definiciones se cumplen en el anticristo, la última es la que nos identifica el sistema o el individuo, porque se deleita en suplantar al Mesías prometido. Esto lo hace de muchas maneras y lo podemos ver en sus falsas doctrinas suplantadoras. Por lo tanto, cuando examinamos su doctrina fundamental o la mentira de la Trinidad, podemos ver cómo reemplaza a Cristo por otro. Al Juan registrar las palabras de Cristo cuando hablaba claramente de la venida del Espíritu Santo, Cristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y como pueden ver, Cristo no dejó lugar a dudas. Todos comprendían que se refería a sí mismo. No entendieron otra cosa. Y en los versículos siguientes dejó esta claridad estampada en la mente de sus verdaderos discípulos. En Juan capítulo 14, versículos 19 al 21, siguió diciendo, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Los discípulos comprendieron que sería Él el que se estaría manifestando, aunque no pudieran explicar cómo eso sería logrado. Pero en la pretendida interpretación del anticristo, esta labor la llevaría a cabo otro ser, uno que suplantaría o tomaría su lugar. Cristo lo hace por medio de la escalera de Jacob, el Cristo divino y la santa hueste angelical. Pero el anticristo desea que Cristo sea reemplazado por el enemigo de las almas y los demonios, para que la obra de Cristo no se pueda realizar. Eso es lo que usted ve en las manifestaciones que se ven en medio de los trinitarios, sea de la denominación que sea. Pueden brincar, saltar y hacer mucho ruido, pero no dejan de pecar y nunca llegan al conocimiento de la verdad, pues no soportan la sana doctrina. Y en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22, el discípulo amado hace una poderosa pregunta al decir, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Y son muchos los que no comprenden realmente lo que el discípulo amado estaba diciendo. Pero lo podemos comprender si examinamos lo expuesto en el contexto de las palabras presentadas. En su pregunta, Juan nos deja saber que el mentiroso sería el que no creyera que Jesús es el ungido de Dios. Y un detalle que muchos pasan por alto es que unos versículos antes Juan había dicho en Primera de Juan capítulo 2 versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Y aquí Juan se estaba refiriendo a Cristo Jesús, el Mesías o el ungido de Dios. O sea, que les estaba dejando saber que ellos habían sido ungidos por el que unge, o el que estaba ungido por el Espíritu de Dios. Estaban bajo su unción y Juan sabía y siempre enseñaba que Jesús unge con su propio Espíritu, no con otro ser.
El contexto de sus palabras es que Él es el que unge. Alabado sea su santo nombre. Pero el anticristo enseña lo contrario. En su postulado fraudulento, Él niega a Cristo en ese sentido y por lo tanto niega al Padre y al Hijo. Pues en el Evangelio de Juan vemos que luego de Judas, no el Iscariote, haber reconocido que sería Cristo el que se les estaría manifestando, como vemos en Juan 14, versículo 22, aunque no como, notamos lo siguiente en el próximo versículo. En Juan capítulo 14, versículo 23, se nos dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Aquí podemos entonces comprender en qué sentido se niega realmente al Padre y al Hijo, como menciona en Primera de Juan capítulo 2, versículo 22. Pues la doctrina fundamental romana enseña que un tercero es el que viene a ser morada, aparte del Padre y del Hijo. Y esto es pleno espiritismo, que logra la misma meta de los que practican el yoga: plena posesión demoníaca. Por eso el papado puede aceptar en el ecumenismo aún a los guardadores del sábado, pero nunca a uno que esté cimentado en la verdad del Padre y del Hijo, porque el anticristo promueve para la perdición de las almas, que es otro el que posesiona al hombre. Y esto es totalmente opuesto a la verdad revelada por Cristo. Cristo le presentó a la iglesia que Él era la escalera representada en el sueño de Jacob. Pero el que toma el lugar de Cristo, o sea, el Papa, que es el anticristo, en su mentira conduce al precipicio, donde no es necesario el uso de la escalera, ni aun de paracaídas, solo un salto al vacío, a las profundidades sin fin. Por eso es que la revelación del discípulo amado es tan importante, porque lo identifica de una manera sumamente clara. Ahora, examinemos un título que ostentó el obispo de Roma por lo menos hasta el comienzo del 2020, cuando trató de esconder su rastro. Pues este título lo delataba y nos ayudaba también a identificarlo como al que Juan estaba señalando. Me refiero al título de Vicario de Cristo. Hace apenas 2 años atrás, en el Anuario Vaticano del 2020, desaparecieron el título atribuido tradicionalmente al obispo de Roma o al anticristo, el de Vicario de Cristo. Lo eliminaron del texto principal, aunque en una nota a pie de página confiesan que fue uno de los títulos históricos del pontífice romano. Aunque presenten razones nobles y dignas por este encubrimiento, la verdad es que este título lo ataba directamente al título que Juan le dio: el anticristo. Ahora, recuerden la definición de anticristos, que era de uno que se levantaba como oponente de Cristo o en lugar de Cristo. Ese es un detallito muy importante. Entonces, compárenlo con la definición primaria de vicario, que es una persona que ayuda o sustituye a alguien en sus funciones. Ponga mucha atención a la parte final de la definición, porque este blasfemo en nada ayuda a la obra de Cristo, sino que está en su contra y echa su obra por tierra. Como en la definición de anticristo se hace un énfasis en la parte final, en vicario también sucede lo mismo. Este sistema falaz está establecido sobre la terrible mentira de que el que ocupa esa silla blasfema es un supuesto sucesor del apóstol Pedro.
Pues obviamente para demostrar evidencia para esa aberración, ellos tienen que destruir el contexto de las Sagradas Escrituras, y por estas razones no le permitían copias de las mismas a los feligreses, pues cualquiera que tuviera 2 dedos de frente podría desmentir su arrogante falsa interpretación. Además, las Escrituras demuestran que el representante de Cristo en la tierra es su Santo Espíritu, no otro ser. Y esto lo digo en el contexto de lo expuesto en 1 Corintios capítulo 2 versículo 11, donde nos presenta una verdad que tristemente la inmensa mayoría de los profesos cristianos desconoce, cuando dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, que de la misma manera que sucede con el hombre, sucede con Dios. Aquí Pablo destruyó la mentira de la Trinidad, proveniente del paganismo cristianizado promovido por el anticristo. Y para que nadie tratara de forzar el contexto de Pablo, Cristo mismo dijo en Mateo capítulo 28 versículo 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Sí, mis queridos hermanos, Cristo, no otro que lo suplantara o sustituyera. Ahora, volviendo al supuesto vicario de Cristo, o al que toma el lugar de Cristo o lo sustituye, como se define vicario, pueden notar que está poniendo por obra una aberrante abominación, siendo que promueve la mentira y el pecado. En todo podemos ver que se opone contra Cristo, y esto es de esperarse, pues Cristo es el camino, la verdad y la vida, mientras que su contrario es totalmente su negativo, el anticristo, el que toma el lugar de Cristo, o el vicario de Cristo, el que trata de sustituirle. Es el camino, pero de la muerte eterna, mediante el engaño, la mentira y la imposición. Ahora, el hecho de que Bergoglio haya eliminado este título del Anuario Vaticano de 2020, porque esto no hubiera sucedido sin su instrucción, ha sido el blanco de muchas críticas de parte de los suyos, pues ellos entienden que se ha roto una tradición fuertísima de la historia del papado. Y no es mi intención repasar las objeciones, pero una en particular me llamó la atención porque era lo que comúnmente conocemos como una media verdad, lo que es una total mentira. Pero me refiero a lo expresado por Guido Hertz, un vaticanista del Die Tagespost, que dedicó un artículo a la sorprendente ausencia. Él recuerda que el título de vicario de Cristo, a diferencia de muchos otros honores, procede de las Sagradas Escrituras. Pausa. Esta parte de su opinión es totalmente cierta. Donde él falla es en lo que expresa después, en las que Jesús otorga a San Pedro el poder de las llaves en la iglesia. Aquí terminó embarrando lo que bien había comenzado. Ese cuento chino de Pedro como el primer papa es una mentira extra bíblica, pero la primera parte de lo expuesto es 100% correcto. Vicario de Cristo proviene de las Sagradas Escrituras, y aquí viene lo bueno, pero no por Pedro, sino por lo expuesto por Juan, bajo la inspiración del Espíritu de Cristo. Vicario de Cristo proviene del título que Juan le da en sus epístolas anticristo, el que toma el lugar de Cristo, y por lo tanto vicario de Cristo, el que trata de sustituirlo. Que Jehová lo reprenda hasta que deje de ser para siempre.
Como vieron, el discípulo amado lo identificó directamente y los que participan del sistema papal así lo desarrollaron, aunque no supiesen lo que estaban haciendo. Ellos, en su arrogante prepotencia, le adjudicaron un título blasfemo que advertía y señalaría al buscador de la verdad a mantenerse totalmente alejado de esta abominable organización que recibió su poder y grande autoridad directamente del mismo diablo. Esto ayudó a muchos a hacer la debida conexión para no ser engañados. Y ahora que el obispo de Roma desempeña su actuación estelar caída y pretende prescindir de este título malvado, es como un aviso profético que va a empezar a protagonizar la parte más tenebrosa de su papel de anticristo. Sí, mis queridos hermanos, ahora que el mundo está corriendo a nivel de su agenda y narrativa, donde voluntariamente obvian todo lo que es verdad y obligan a la humanidad para que termine recibiendo su perdida supremacía. Ahora le corresponde al cristiano reconocerlo como hizo Lutero. Pero esto no es una cuestión que sucede de inmediato, pues el conocimiento va en aumento de manera progresiva. Y así pasó con Lutero, y ahora lo vamos a ver. La sierva del Señor lo presenta de una manera muy clara al decir: Lutero no estaba aún convertido del todo de los errores del romanismo, pero cuando comparaba los sagrados oráculos con los decretos y las constituciones papales, se maravillaba. Leo escribió: los decretos de los pontífices, y no sé si el Papa es el mismo anticristo o su apóstol. De tal manera está Cristo desfigurado y crucificado en ellos. La cita original viene del libro de Daubigné, el libro número 5, el capítulo 1. Continúa la cita diciendo: a pesar de esto, Lutero seguía sosteniendo la iglesia romana y no había pensado en separarse de la comunión con ella. Ahora, esta cita la pueden encontrar en el Conflicto de los Siglos, la página 130, el párrafo 1. Pero Lutero no quedó ahí. Él progresó en su conocimiento bíblico y en las advertencias contra este terrible sistema. Hizo la correspondiente comparación, y más adelante Elena nos dice: cuando tuvo conocimiento de la bula papal, dijo: la desprecio y la ataco como impía y mentirosa. El mismo Cristo es quien está condenado en ella. Me regocijo de tener que sobrellevar algunos males por la más justa de las causas. Me siento ya más libre en mi corazón, pues sé finalmente que el Papa es el anticristo y que su silla es la de Satanás. Mis queridos hermanos, esa cita originalmente proviene del libro de Daubigné, el libro número 6, el capítulo 3. Y la cita la pueden encontrar en el Conflicto de los Siglos, la página 132, el párrafo 1. Pero mis queridos hermanos, no tenemos tiempo que perder, pues todo se va desplomando a pasos agigantados. Es necesario comprender esta importante verdad ahora, que el Papa es el anticristo y nosotros somos la presa que él perseguirá con fervor satánico como hizo en la antigüedad. Por lo tanto, tienes que aferrarte de Cristo y de toda su verdad para que puedas sobrellevar todo lo que ha sido profetizado. Pues con su espíritu seremos más que vencedores y él mismo nos sostendrá para guardarnos sin caída por toda la eternidad. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden 1 Corintios 8:6.
Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.